Hola y bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y formo parte del equipo docente que está llevando adelante el curso de botánica en Facultad de Agronomía. En esta clase voy a introducirlos al tema de la sistemática vegetal. Bueno, muy bien. En esta clase de sistemática vegetal, primero los voy a introducir al el objetivo de esta ciencia que es la sistemática. Luego vamos a definir alguna serie de términos y cuáles son los objetivos del estudio de la sistemática. Eh, Luego pasaré a comentar a partir de dónde es que la sistemática obtiene la evidencia para llegar a todas sus conclusiones. Y por último, repasaremos algunos de los mecanismos utilizados para identificar plantas, ¿sí? Y en el correr de la clase veremos cómo todos estos elementos están conectados entre sí en torno a esta ciencia, que es el objetivo de la clase, que es la sistemática vegetal. Muy bien. Bueno, vista desde el espacio, ¿sí? La Tierra, ¿sí?, se manifiesta como un planeta azul salpicado por manchas marrones y verdes. Y justamente esas manchas verdes son una de las cosas que le da una de sus características más distintivas a nuestro planeta, que es la presencia de vida, ¿sí? Ese color verde está señalando uno de los grupos de seres vivos más conspicuos que existen en el planeta, que son las plantas. ¿No? Pero la vida en la Tierra, digamos, excede mucho más que lo que son las plantas. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿sí?, al conjunto de y al conjunto de toda y al conjunto de toda esa vida es lo que se le denomina biodiversidad. Pero biodiversidad no son solamente los distintos tipos de organismos que existen. Biodiversidad es mucho más que eso. Aparte de los millones de organismos, y la biodiversidad hace referencia a los genes que contienen estos organismos y a los ecosistemas que estos organismos ayudan a construir, ¿sí? Esa biodiversidad la podemos entender entonces en una dimensión ecológica, ¿sí?, donde vamos a reconocer al nivel más grande los distintos tipos de biomas que varían desde desiertos hasta bosques tropicales, pero incluso dentro de cada uno de estos biomas después vamos a reconocer distintos tipos de ecorregiones. Dentro de cada región vamos a reconocer distintos tipos de paisajes. Dentro de cada paisaje vamos a reconocer distintos tipos de ambientes, ¿sí? Si bien en esta imagen que estamos viendo acá el bioma es el de los bosques tropicales, en esta misma imagen podemos reconocer distintos tipos de ambientes. Tenemos las plantas que están conformando la masa de esta vegetación, el bosque, los árboles que constituyen el bosque, ¿sí?, pero también tenemos las plantas que se están desarrollando en esos acantilados que vemos cerca de la cima de estas montañas. ¿Sí? Incluso vamos a tener los microambientes que se desarrollan en el suelo del bosque, o los microambientes que se desarrollan en las ramas de los árboles, etcétera, etcétera. O sea, esta biodiversidad entendida en una dimensión ecológica la podemos a su vez comprender en distintos niveles. Lo mismo es válido cuando hablamos de la diversidad organísmica. Esto es la diversidad que existe en los distintos tipos de organismos que están presentes en el planeta, de los cuales los invertebrados, como es el caso de este insecto que estamos viendo aquí, constituyen el grupo dominante en términos de número de especies. Si pensamos en lo que es justamente esta diversidad organísmica, ¿sí?, esta diversidad organísmica, que la entendemos como compuesta por millones de organismos, se concentra, ¿sí?, principalmente en los bosques tropicales, en lo que son los ambientes terrestres. Si pensamos en la Tierra a nivel global, la mayor parte de la biodiversidad se concentra en los mares y en particular en los arrecifes de coral. Pero en ambientes terrestres son los bosques tropicales, como este que estamos viendo acá, los que reúnen la mayor diversidad. Eh, para tener una idea un poco de cómo está conformada toda esa diversidad organísmica, ¿sí?, si
expresamos la cantidad de organismos en millones, por ejemplo, los hongos, ¿sí? Conocemos cerca de 100.000 especies de hongos, pero se estima que probablemente exista 1,5 millones, ¿sí? Muchos aún por descubrir. Las plantas conocemos 392.000 aproximadamente, pero se estima que exista tal vez cerca de 500.000, ¿sí? Los cordados conocemos unos 65.000 aproximadamente y restan muy pocos por conocer. Y bueno, pero son los invertebrados, de los cuales conocemos poco más de 1 millón, los cuales en realidad las estimaciones hablan de que tal vez existan cerca de 6 millones, o sea que la mayor parte de ellos aún están por conocer. Y luego tenemos otros organismos vivos, ¿sí? Muchos de ellos procariotas, de los cuales tenemos conocidos 66.000, pero seguramente exista un número entre los 2 y los 3 millones. O sea que esto de alguna manera nos da una idea de esa complejidad a nivel organísmico, ¿sí? Que si nos enfocamos en el caso de las plantas, nos lleva de organismos como lo que serían las plantas más pequeñas, como esta Wolffia columbiana, ¿sí? La tienen ahí con un dedo para ver la escala, donde esa pequeña estructura es una planta entera, ¿sí? A cosas como lo que son las plantas más grandes, y el caso de el Sequoiadendron giganteum en la costa oeste de Norteamérica. Pero pasando a lo largo de todo el espectro de biodiversidad, en el caso de las plantas, ¿sí? Tenemos las briofitas, donde la generación dominante es el gametofito. ¿Sí? Acá tienen un detalle de lo que es el gametofito, ¿sí? Y lo que es el esporofito. Es el único grupo de plantas terrestres donde justamente la generación gametofítica es tan conspicua. Luego en el resto de las plantas la generación gametofítica pasa a ser bastante reducida. Ahora pasamos al grupo de las licofitas, que es uno de los grupos de plantas vasculares donde la generación dominante es el esporofito, y donde tenemos como características distintivas el hecho de que los esporangios se ubican en la parte de arriba de las hojas y que las hojas presentan un único haz vascular. Luego tenemos el grupo de los helechos, donde los esporangios se ubican en el envés de la hoja. Aquí también la generación dominante es el esporofito y tenemos tejidos vasculares. Acá estamos viendo el envés de una hoja, ¿sí? Y ahí tienen presentes justamente los grupos de esporangios. Después tenemos uno de los grupos donde empieza a darse la presencia de esa estructura bastante interesante, que es la semilla para la dispersión. Aquí en las gimnospermas la generación dominante es obviamente el esporofito, y como característica distintiva tienen que justamente los esporangios se encuentran totalmente expuestos al ambiente, como pueden ver ahí. Y en esta otra imagen, en el caso anterior teníamos el megasporangio, y acá tenemos a los microsporangios contenidos en estos estróbilos microsporangiados. Y por último, al grupo dominante, que es el de las angiospermas, donde los esporangios se encuentran contenidos adentro de estas estructuras denominadas anteras y adentro de otras estructuras denominadas pistilos, ¿sí? Al igual que las gimnospermas, son también plantas que son heterosporadas, es decir, vamos a producir distintos tipos de esporas. Entonces, con este repaso rápido de lo que es la diversidad vegetal en nuestro planeta, tenemos una perspectiva un poco más detallada de lo que es la diversidad vegetal o la biodiversidad vegetal, que es justamente el objetivo de estudio de la sistemática. ¿Sí? Si miramos ahora, para tener una idea de la proporción de cada uno de estos grupos, bueno, vemos que el grupo de las briofitas tiene cerca de 34.000 especies, las licofitas 1.000, los helechos 11.000, las gimnospermas un poquito más de 1.000 especies, y todo el grupo de plantas terrestres está ampliamente dominado por las angiospermas, con cerca de 350.000 especies en todo el planeta. Sí. Esa línea nos marca la diferencia entre lo que son plantas vasculares de avasculares, y también podemos ver aquí otra gran dicotomía en lo que son las plantas, que es la presencia de semillas versus la ausencia de semillas, y como unas características muy importantes que nos ayudan a entender cómo está organizada esta diversidad.
Entonces, esto que vimos recién entonces es lo que denominamos la diversidad organísmica, ¿sí? Pero dentro de lo que es biodiversidad también entendemos lo que es la diversidad genética. Entonces, esta imagen de los Andes peruanos nos sirve de contexto geográfico para acercarnos justamente a este tema de la diversidad genética, porque justamente es ahí donde se encuentra la mayor parte de la diversidad genética de una especie como es, por ejemplo, el tomate. ¿Sí? Justamente en esos Andes peruanos es que podemos encontrar una enorme diversidad como esta que están viendo acá en formas de tomate. Si bien todo lo conocemos o lo entendemos dentro de una misma especie, dentro de esa especie existe una enorme variedad, ¿sí? Y esa es una variedad que está como que incluida dentro de las distintas variantes alélicas, ¿sí? Para cada uno de los genes que hacen que esa especie se comporte como la conocemos, como un tomate, ¿verdad? ¿Sí? Esa diversidad genética es la misma que nos hace a todos los seres humanos distintos unos de los otros, justamente. Otra manera de ver esa diversidad genética, ¿sí? Y para que podamos llegar a entender el impresionante grado que tiene, si miramos lo que es la diversidad genética en variedades criollas de maíz solo en Uruguay, vemos que existe una diversidad bastante importante. Y esto es solo lo que está presente en nuestro país. Así que imagínense cuando consideramos toda la diversidad que existe en maíz, bueno, ahí tenemos también otra idea de ese alcance de la diversidad genética. Sí, bueno, esa diversidad genética está de alguna manera representada en los distintos cromosomas que tiene cada organismo y que son los que almacenan la información para elaborar todas sus estructuras y llevar a cabo todas sus funciones. ¿Sí? Y la fuente última de diversidad genética es la que se encuentra contenida en las digamos, bases del ADN, ¿sí? Que es el repositorio último de información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y capaz que un último elemento de diversidad podemos encontrar en lo que es la diversidad cultural. ¿Sí? O sea, esta sería como una cuarta dimensión que generalmente se reconoce dentro de lo que es la biodiversidad y que tendría en cuenta todas las manifestaciones culturales que reconocemos en el caso particular de nuestra especie. Entonces, ¿sí? Todo esto que he descrito recién, ¿sí? La biodiversidad a nivel ecológico, a nivel organísmico, a nivel genético y, si se quiere, a nivel cultural, esto es lo que forma el objeto de estudio de la sistemática. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la sistemática es descubrir, describir e interpretar la diversidad biológica o biodiversidad. Descubrir es simplemente, nada menos, nada más, ¿sí? Decir qué es lo que existe en la naturaleza. ¿Sí? Describir es presentar, ¿sí? En una serie de textos o de afirmaciones una serie de características que nos van a permitir explicar, ¿sí? A otras personas y hacer, digamos, socializar ese conocimiento para que todos puedan percibirse de todas esas cosas que existen en la naturaleza. ¿Sí? Eso es describir. Nosotros lo describimos con digamos, oraciones que hablan sobre las características de cada organismo y presentando imágenes que ayudan a complementar lo que estamos explicando con palabras. Y el otro elemento también sumamente importante de la sistemática es interpretar esa diversidad biológica. ¿Y cómo es que se realiza eso? Bueno, mediante, ¿sí? La construcción de clasificaciones y clasificaciones que expresen de algún modo cómo es que están relacionados entre sí todos esos organismos. Entonces, la sistemática, ¿sí? Es la ciencia encargada de descubrir, describir e interpretar la biodiversidad, ¿tá? Y presentar toda esa información en la forma de clasificaciones predictivas. Bueno, uno de los componentes justamente de la sistemática es la taxonomía.
La taxonomía es en particular el estudio de la clasificación y otras dos actividades asociadas con ella, que son la nomenclatura y la identificación, y de ellas vamos a hablar un poco más adelante. Pero la sistemática también está incluida, en la sistemática está incluida la filogenia, que es la determinación de las relaciones de parentesco. Esto es ver cómo los distintos organismos que la sistemática descubrió y describió están vinculados entre sí. Y también un tercer campo, ¿sí?, es el estudio de los procesos de la evolución, es decir, el estudio de los mecanismos responsables de haber generado el cambio a través del tiempo y la separación entre los distintos linajes de organismos que existen en nuestro planeta. Todo eso es lo que confluye y conforma el amplio y sumamente diverso campo de la sistemática. Entonces, la filogenia, el estudio de la filogenia, ¿sí?, es una manera de representar de algún modo cómo es que los seres humanos pensamos que los distintos organismos están vinculados entre sí. Entonces, uno de los esquemas más básicos con los que este tipo de relaciones se representa es con un esquema de ramas que se bifurcan sucesivamente, donde a lo largo de este eje está representado el tiempo, ¿sí?, donde digamos, las estructuras que nosotros queremos determinar sus relaciones las denominamos terminales. En este caso, como pueden ver ahí, están representados los principales grupos de plantas terrestres, ¿sí? Luego tenemos lo que son las ramas externas, que son las que llegan, ¿sí?, a los terminales. Tenemos las ramas internas, que son las que conectan entre sí a las ramas externas, y tenemos los nodos. Los nodos representan un ancestro hipotético que ocurrió en un tiempo pretérito, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de la sistemática es desentrañar este esquema, es decir, es generar una filogenia que me muestre cómo están relacionados entre sí los distintos organismos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las tres frutas, ¿sí?, una ciruela, un durazno y una manzana, ¿sí? Bueno, la ciruela y el durazno comparten entre sí el hecho de que presentan glándulas en sus hojas, que tienen un ovario súpero, que tienen un solo carpelo en el gineceo, que el fruto es una drupa, ¿sí? Eso contrasta bastante con lo que encontramos en la manzana. En la manzana no hay glándulas, el ovario es ínfero, tenemos 5 carpelos, y el fruto es un pomo. Entonces, todas estas características que comparten entre sí la ciruela y el durazno nos hacen pensar de que en lugar de que hayan sido generadas de manera independiente, ¿sí?, y que arribaran a un resultado igual, ¿sí?, la explicación, digamos, más probable, y esto está soportado por una enorme cantidad de evidencia, no solo por estos caracteres, es que esas características le fueron heredadas a la ciruela y al durazno por un ancestro común que ocurrió en un tiempo T. Ahora bien, si miramos las cosas que comparten la ciruela, el durazno y la manzana, ¿sí?, presencia de hojas alternas, presencia de estípulas, estambres numerosos, la placentación marginal y la presencia de esos compuestos denominados glicósidos cianogénicos, que son los responsables del aroma a almendra que sentimos en las semillas de las manzanas, las semillas de la ciruela y del durazno. Bueno, entendemos que ciruela, durazno y manzana comparten algunas características. No comparten todas las características, pero comparten algunas características. Entonces, interpretamos eso como que en realidad la ciruela, el durazno y la manzana, ¿sí?, comparten un ancestro común en un tiempo anterior, ¿sí?, al del ancestro común que compartían la ciruela y el durazno. Cuanto más reciente sea el ancestro común que comparten dos organismos, más emparentados van a estar esos organismos, ¿sí? Entonces, ese es el criterio general por el cual se elaboran las filogenias. Obviamente no se utilizan estos pocos caracteres, sino que se utilizan cientos o miles de caracteres. Y en base a eso es que se proponen las distintas hipótesis de parentesco, ¿sí? Entonces, dentro de lo que era una de las áreas de la sistemática, que es la taxonomía, bueno, la taxonomía la definimos como el estudio científico de la clasificación, ¿sí? Entonces,
involucra entonces a la clasificación, que es el ordenamiento jerárquico de la diversidad. Esto es el formar grupos que comparten una serie de características, y en la actualidad las clasificaciones se construyen a partir del resultado al que llegamos cuando construimos filogenias. O sea, el proceso actual es elaborar una filogenia y basar nuestra clasificación en esa filogenia. En realidad, clasificaciones se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y en un principio no se usaban filogenias para elaborar las clasificaciones, sino que se utilizó mucha evidencia morfológica. Conforme fue avanzando la ciencia y fuimos progresando hacia el modo de construir clasificaciones a partir de filogenias, bueno, se fueron ajustando esas clasificaciones, y de modo que reflejaran no solo todo ese conocimiento anterior que había sido generado a partir de la observación de características morfológicas, sino también que reflejara de algún modo todos estos nuevos avances de interpretar justamente las relaciones de interpretar y de dilucidar las relaciones de parentesco entre los distintos organismos. Entonces, la clasificación es el ordenamiento jerárquico de la diversidad, y en la actualidad eso se hace basado en justamente las filogenias. Pero la taxonomía incluye también la identificación, que es el proceso en el cual hacemos corresponder un objeto que desconocemos con un objeto que está presente en una clasificación. Y en el caso de las plantas, bueno, cuando agarramos una planta que no sabemos cuyo nombre es y la comparamos con una clasificación previamente construida. Cuando hacemos corresponder nuestra planta digamos, no identificada con un objeto en la clasificación, estamos identificándola. Si esa planta nueva que estamos agarrando para saber qué es no estuviera en el sistema de clasificación, no la podríamos identificar. Entonces, esa planta debe ser clasificada primeramente, ¿sí? Y bueno, la otra área importante de la taxonomía es justamente la nomenclatura, que es el cuerpo legal, podríamos decir, que regula cómo se le asignan los nombres a los objetos de una clasificación, en este caso concreto de la taxonomía vegetal, cómo se aplican nombres científicos a las plantas. Porque si todos pusiéramos los nombres que se nos antojan a las plantas y no hubiera ningún contralor, incurriríamos en una suerte de caos nomenclatural. Entonces, para asegurarnos que los datos que generamos sobre los distintos organismos pueden ser accedidos de una manera razonable y estable, es que la nomenclatura que se le asigna a esos nombres tiene que también seguir una serie de principios, ¿sí? Y eso está gobernado dentro de un área importante de la taxonomía, que es la nomenclatura. Entonces, el conjunto de nomenclatura, clasificación e identificación es lo que forma el cuerpo de estudio de la taxonomía. ¿Sí? Entonces, voy a destinar un teórico posterior al tema de nomenclatura, pero quiero adelantar algunos elementos básicos aquí, ¿sí? Entonces, como decía, la nomenclatura es el conjunto de principios y reglas que regulan la asignación de nombres científicos, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos aquí es de unas flores de unos capítulos, en realidad, de una chirca, que es tal vez uno de los arbustos más comunes que tenemos en el Uruguay. Esa planta es conocida con el nombre científico de Acanthostyles bunifolius. Entonces, ¿cómo es que se conforma ese nombre científico? Es decir, ¿cuál sería la anatomía de un nombre científico? Bueno, los nombres científicos son binomiales, ¿sí? Esto quiere decir que tienen dos palabras, ¿sí? Y generalmente vienen acompañados de los autores las abreviaturas de los apellidos de los autores que crearon ese nombre, ¿sí? ¿Cómo es que se determina eso? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle cuando tengamos el teórico de nomenclatura, pero por ahora basta con saber que un nombre científico es binomial, y es decir, que consiste de dos palabras y que usualmente va acompañado de los autores que lo crearon. Ese nombre binomial se compone entonces de un nombre genérico que es común a varias especies, y de un epíteto específico que es propio de cada especie, ¿sí? Entonces, un taxón es un grupo de plantas, ¿sí?, que ha sido definido en base a una serie de características, ¿sí?, morfológicas, anatómicas, de su biología reproductiva, moleculares, químicas,
todas las características se les puede ocurrir, pero al cual a su vez le ha sido asignada una categoría taxonómica. ¿Sí? Las categorías taxonómicas, vamos a ver, son los distintos niveles, ¿sí?, a los cuales yo puedo agrupar organismos. ¿Sí? Entonces, esos distintos niveles, ¿sí?, los más grandes es el nivel de dominio. Ustedes saben que en la Tierra toda la vida se organiza en 3 dominios. ¿Sí? Luego tenemos los reinos. Dentro de cada reino podemos a su vez reconocer distintas clases. Dentro de las clases podemos a su vez reconocer distintos órdenes. Dentro de cada orden reconocemos distintas familias. Dentro de cada familia reconocemos distintos géneros. Y dentro de cada género reconocemos distintas especies. ¿Sí? Eso es como el esquema jerárquico de categorías taxonómicas. Desde las más, digamos, inclusivas a las más exclusivas. ¿Sí? Esas categorías taxonómicas están definidas por una cantidad de información. Y para llegar a saber que un organismo pertenece a un dominio necesitamos mucha menos información que para poder determinar de todos los millones de especies que existen en el planeta a cuál en particular se corresponde ese organismo con el que estamos tratando en particular. ¿Sí? Entonces, para, digamos, ilustrar un poco más este tema de las categorías taxonómicas, acá tenemos representadas tres plantas que ocurren en nuestros campos. ¿Sí? Tenemos la especie Cromolaena esquarrulosa, Cromolaena hirsuta y Cromolaena laevigata. ¿Sí? Como pueden ver de esas imágenes, se trata de 3 ejemplos de plantas de la familia de las margaritas. ¿Sí? Y en base a lo que recién vimos, sabemos que pertenecen a partir solamente de observar la estructura de esos nombres científicos de especies, sabemos que son plantas que pertenecen, digamos, que pertenecen a la categoría de especie por ese nombre binomial. Y debido a la presencia de ese nombre genérico común, que las 3 pertenecen al género Cromolaena. Es decir, estas plantas las podemos visualizar como conformando un taxón, ¿sí?, que es el taxón Cromolaena, un grupo de plantas que se le corresponde una serie que lo identificamos con una serie de características y al cual se le ha asignado la categoría de género, y ese taxón a su vez está compuesto por otros subtaxones que serían justamente las especies. Esto podemos verlo desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Y así como tenemos el género Cromolaena, tenemos otro género que es el género Gymnocoronis, en el cual, al menos en Uruguay, tenemos solo una especie, Gymnocoronis espilantoide. Y podemos pensar en otro género, como por ejemplo el género Campuloclinion, en el cual la especie Campuloclinion macrocephalum es una de las especies más importantes, al menos en nuestro país. Y todas estas distintas especies, ¿sí?, están reunidas en estos géneros, los cuales a su vez podemos comprenderlos como que están conformando un taxón de mayor jerarquía, que es la tribu Eupatoriae. Entonces vemos que es una escala jerárquica donde tenemos niveles de agrupamiento que incluyen a otros subniveles y esos subniveles a su vez incluyen a otros niveles. Esto es lo que conforma este esquema jerárquico en el cual generalmente, digamos, en el cual se ordenan las clasificaciones. Otra manera de verlo es pensarlo desde arriba hacia abajo y no ir desde los niveles más exclusivos a los niveles más inclusivos. Ahora vamos a ir del nivel más inclusivo al nivel más grande de la jerarquía, o uno de los niveles más grandes de la jerarquía, que es el nivel de familia. Bueno, acá tenemos representada también un ejemplo de la familia de las margaritas, ¿sí? Familia Compositae. Esta familia se caracteriza, como ustedes recientemente vieron en el curso, por las inflorescencias en capítulos, el tener corolas gamopétalas de morfología variada, estambres 5 soldados por las anteras y presentación secundaria de polen, un gineceo 2 carpelar con placentación basal y un fruto en la forma de cipsela. Pero ¿qué ocurre si yo a eso le agrego más información? O sea,
yo tengo un grupo homogéneo definido por estas características que me permiten, digamos, definir a lo que es el grupo de plantas a nivel de familia que llamamos Compositae. Si yo agrego más información, como por ejemplo la morfología de la corola, ¿sí? Vemos que hay una enorme variación en los tipos de corolas. Y a modo de ejemplo, ¿sí? Los tipos de estilos, ¿sí? Sobre todo atendiendo a la posición de la superficie estigmática, dónde están los tricomas colectores, si hay o no apéndices estériles. Con esa información y alguna otra más, yo arribo a un entendimiento de la familia de las compuestas comprendido por una serie de subfamilias y un conjunto bastante grande de tribus. Entonces, dentro de lo que es la categoría familia, yo reconozco a este grupo de plantas con el nombre de Compositae o Asteraceae. Pero si agrego más información, ese grupo homogéneo lo voy a poder ver comprendido por una serie de subfamilias. Y si aún incluyo más información, voy a reconocer a su vez distintas tribus. Entonces vemos en esta filogenia que tenemos representada aquí, que no muestra todos los grupos, pero sí a un muestreo bastante representativo, cómo a partir de esa filogenia yo puedo también observar el orden jerárquico, ¿sí? En el cual está ordenada toda esa diversidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a obtener estas filogenias a partir de las cuales a su vez basamos nuestras clasificaciones? Bueno, eso lo hacemos en base a evidencia taxonómica. ¿Cuál es la evidencia taxonómica? Bueno, son los caracteres taxonómicos. ¿Sí? ¿Qué son los caracteres taxonómicos? Los caracteres taxonómicos son características que están presentes en un organismo y que se manifiestan en al menos dos condiciones o estados. ¿Sí? Los estados son la forma en la que se presenta o la condición en la que se presenta justamente el carácter. Entonces, en esta imagen, también de una margarita, ¿sí? Vemos que tenemos flores en el centro donde el color de pétalo es amarillo. ¿Sí? Entonces, el carácter taxonómico aquí es color de pétalo. ¿Cuál es la forma o la condición en la que se presenta el color de pétalo? En estas flores que están en el centro es amarillo. Pero en las flores que están en la periferia, el carácter color de pétalo se presenta en la forma del estado fucsia. ¿Sí? Entonces, el carácter es el tipo de característica que estamos observando. El estado es la forma en la que se presenta ese carácter. Entonces, miremos algún ejemplo en caracteres morfológicos derivados de las hojas. Y acá tenemos algunos ejemplos de hojas de algunas plantas comunes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una de las características que podemos ver es la presencia de, por ejemplo, de hojas compuestas. ¿Sí? Entonces aquí podemos reconocer como carácter el tipo de hoja con los estados compuesta y simple. Entonces, tipo de carácter es el tipo de hoja. ¿Cuáles son los estados? Compuesta y simple. No estamos haciendo en este caso distinción de los tipos de hojas compuestas, pero podríamos, dentro de lo que son hojas compuestas, a su vez reconocer distintos tipos el tipo de hoja compuesta. ¿Sí? Y ahí podríamos hablar de lo que son las hojas pinnadas, de las hojas digitadas, ¿sí? De las hojas bipinnadas. En este caso en particular, todas las hojas son pinnadas, ¿sí? Así que no hay necesidad de que desglosemos ese carácter, al menos en este caso. Pero veamos que estos órganos que tenemos aquí, que son las hojas, les podemos extraer otra serie de caracteres. ¿Sí? Otro carácter que podemos pensar, por ejemplo, es la presencia de estípulas. Entonces aquí podemos identificar justamente de las tres muestras que tenemos, cuáles son las que tienen estípulas. Entonces, el carácter presencia de estípulas, en este caso, tiene dos estados. Las estípulas o están presentes o están ausentes. Y es justamente la observación minuciosa de estos organismos, en este caso de la sistemática vegetal de las plantas, las que nos permite extraer toda la información a partir de la cual nosotros vamos a construir las filogenias en las cuales a su vez vamos a basar nuestras clasificaciones. Otro ejemplo de caracteres taxonómicos nos lo proporcionan las estructuras morfológicas internas que observamos en los cortes anatómicos. Entonces, por ejemplo, en este corte, ¿sí? De una gimnosperma, el tipo de elemento de conducción es el carácter, el estado es la traqueida. ¿Sí? En este otro ejemplo,
el carácter que estamos observando aquí es también tipo de elemento de conducción, pero el estado es el elemento del vaso. Muy bien, entonces todos estos caracteres, ya sea los derivados de la morfología vegetativa, reproductiva, anatomía, ¿sí? Y podemos seguir enumerando distintas áreas del estudio de las plantas a partir de las cuales obtenemos información, ¿sí? Ha sido complementada de manera notable en las últimas décadas por la intervención de los caracteres moleculares, ¿sí? Luego en esta imagen que tienen aquí se muestra una de los lagos termales en el parque de Yellowstone en Estados Unidos, y es algo que desde el punto de vista histórico es muy relevante, ¿sí? Ustedes están viendo ahí un degradé de colores, ¿verdad? Bueno, eso les está marcando distintas colonias de bacterias que viven a distintas temperaturas, ¿sí? El agua en el centro de esa laguna, ¿sí? Está a temperaturas que andan en el entorno del punto de ebullición del agua y algo superiores, ¿sí? Fue justamente el estudio de esas bacterias lo que permitió los desarrollos notables, ¿sí? En el entendimiento de cómo es que está organizada la información en el núcleo de las células y en el ADN en particular, ¿sí? Eso fue un descubrimiento que se hizo a fines de la década del 60 y que eventualmente revolucionaría, como les decía, todo el campo de la biología y de nuestro entendimiento de lo que es la vida en este planeta, ¿sí? Entonces, si bien la historia del estudio de las clasificaciones y la elaboración de las filogenias comenzó con caracteres morfológicos exclusivamente, en la actualidad la mayoría de los caracteres que se han utilizado como para redefinir la organización de cada uno de los distintos tipos de organismos que existen en el planeta ha sido básicamente a partir de datos moleculares. Y los datos moleculares tienen la forma de secuencias de bases de ADN. Y aquí tenemos una representación de una serie de especies, es la lista que ustedes ven a la izquierda de nombres, y esas secuencias de C, G, A, T, ¿sí? Son justamente las bases de ADN que hay en una determinada posición. Entonces, por ejemplo, aquí en la posición 1140 de un determinado segmento de ADN, vemos que todas las especies que estamos viendo acá son iguales para ese carácter. O sea, el carácter aquí pasa a ser el nucleótido que hay en la posición 1140. ¿Cuáles pueden ser los estados? Bueno, los estados pueden ser A, C, G o T. Si miramos lo que es la posición 1148, vemos que aquí hay variación. Algunas especies presentan citosina y otras especies presentan timina, ¿sí? Si solo me basara en ese carácter, yo podría ver cuáles son entre sí las especies más emparentadas, porque son las que comparten o bien la citosina o bien la timina, ¿sí? Pero justamente es el uso de estos datos, ¿sí? Que nos dan la posibilidad de tener cientos o miles de caracteres, los que han de alguna manera redefinido el esquema de relaciones entre los organismos según los entendemos en la actualidad. Entonces eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a tener estas filogenias bastante comprensivas que incluyen a toda la vida vegetal en los ambientes terrestres, que es justamente la filogenia de las embriofitas, ¿sí? Pero las clasificaciones... este tipo de clasificaciones que construimos en base a muchísimos caracteres es lo que denominamos clasificaciones biológicas, ¿sí? Las clasificaciones biológicas son las que se construyen en base a muchísimos caracteres. Y si bien estas clasificaciones son construidas a partir de datos moleculares, son corroboradas de alguna manera por una serie de características adicionales que de alguna manera nos permiten decir sí, este esquema que obtuve a partir de estos datos tiene sentido porque hay otros caracteres que me están diciendo lo mismo. Por ejemplo, en este esquema, en esta filogenia de las embriofitas, vemos que
todas las monocotiledóneas quedaron como un solo grupo. Y una de las características morfológicas que me marcan a las monocotiledóneas es justamente la presencia de un único cotiledón a nivel de lo que es el embrión, ¿sí? A modo de ejemplo. Pero las clasificaciones biológicas no son las clasificaciones que tuvimos siempre, ¿sí? En realidad, las primeras clasificaciones que tuvimos fueron clasificaciones que actualmente denominamos artificiales, es decir, clasificaciones basadas en uno o muy pocos caracteres. Una de las primeras clasificaciones de las cuales tenemos conocimiento es una que se propuso en el siglo IV a.C., que es la clasificación según el hábito propuesta por Teofrasto, ¿sí? Teofrasto reconocía tres grandes grupos de plantas, lo que eran las hierbas, los arbustos y los árboles. ¿Sí? Otra de las clasificaciones artificiales bastante conocidas es la del sistema sexual, ¿sí? de Linneo, que en 1735 propuso una forma de ordenar, entonces de clasificar a los organismos en función del número de estambres y el número de pistilos. ¿Sí? El problema que tienen estas clasificaciones artificiales que están basadas en muy pocos caracteres es que son muy no son muy pocos. El problema que tienen estas clasificaciones artificiales basadas en uno o muy pocos caracteres es que no tienen capacidad de predictividad. Lo único que yo puedo llegar a predecir es que los grupos que conformo en base a esos pocos caracteres comparten esos caracteres que elegí, pero no puedo decir nada del resto de los caracteres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres frutas, ¿sí? El coco, el durazno y la aceituna, que comparten como característica el hecho de presentar como fruto una drupa, es decir, un fruto carnoso o bueno, un poco más fibroso en el caso del coco, que tiene un endocarpo óseo. ¿Sí? Pero salvo esa característica, ¿sí? Que es entonces el tipo de fruto drupa, ¿sí? Estos tres frutos no comparten ninguna otra característica. De hecho, si miramos dónde se ubican en el esquema de la clasificación biológica de las plantas terrestres, vemos que están bastante separados entre sí, lo cual de alguna manera nos ilustra este elemento de que las clasificaciones artificiales no son deseables, ¿sí? A los efectos de poder hacer predicciones, dado que están justamente basadas en muy pocos caracteres. ¿Sí? Y justamente la propiedad de predictividad es una de las propiedades más importantes de una clasificación biológica y es la que está detrás, por ejemplo, de la prospección de plantas con fines medicinales. ¿Sí? Si yo encuentro una planta que tiene alguna propiedad medicinal de interés y quiero de alguna manera ver variantes de esa propiedad medicinal, lo más probable va a ser que las plantas que estén más emparentadas con ellas la tengan. Y para eso necesito una clasificación biológica, ¿sí? Que esté basada en muchísimos caracteres. ¿Sí? Muy bien, entonces, para terminar, ¿sí? Ya vimos entonces cómo es que se construyen las clasificaciones, vimos someramente a qué hace referencia la nomenclatura, y ahora lo que me gustaría mencionarles es otro de los elementos de los que se encarga la taxonomía, que es la identificación. Entonces, la identificación es el proceso en el que se hace corresponder un objeto desconocido con otros objetos conocidos en una clasificación. ¿Sí? Entonces, una de las formas en las que, se puede hacer eso es utilizando unas herramientas de identificación denominadas claves dicotómicas. ¿Qué son las claves dicotómicas? Las claves dicotómicas son pares de afirmaciones contrastantes que me permiten ir tomando decisiones en base a cuál de esas afirmaciones se ajusta más a la muestra que tengo en mi mano y que quiero identificar. Entonces, por ejemplo, en esta clave dicotómica para un grupo de plantas pertenecientes a la familia de las compuestas, ¿sí? Tenemos como primer par de afirmaciones contrastantes el 1A y el 1B. Los pares de afirmaciones contrastantes en una clave se identifican con el mismo número y cada elemento del par se diferencia con una letra, o la A o la B. Entonces, yo observaría mi muestra y vería si el receptáculo
¿Está desnudo o está cubierto de palias? Si mi receptáculo está cubierto de palias, llego al género Anthemis. Si mi receptáculo está desnudo, tengo que seguir como que digamos, observando otros pares de afirmaciones contrastantes. Por eso es que se llama una clave dicotómica. Siempre tengo que optar entre dos opciones, ¿sí? Y las claves son dicotómicas y no tricotómicas o cuatricotómicas porque es mucho más fácil para nosotros el tomar una decisión entre dos cosas que entre más de dos cosas, ¿sí? Entonces, si mi receptáculo fuera desnudo, yo tendría que analizar la opción 2A y 2B. La 2A dice flores marginales liguladas, sobresaliendo mucho del involucro, o flores marginales cortas, bilabiadas, filiformes o desnudas. Obviamente que para poder realizar una clave, yo tengo que tener un manejo de la morfología del grupo en el cual estamos tratando de identificar ese organismo. Entonces, una vez que eso pasa, que yo empiezo a considerar la opción 2A o la 2B, si elijo la 2A se me va a abrir, digamos, una serie de opciones, la 3A y la 3B. Según las características de mi planta se ajusten más a la 3A o la 3B, yo habré llegado a un resultado, o bien será el género Matricaria o el género Chrysanthemum. Si la opción que yo elijo no es la 2A, es la 2B, bueno, ahí se me abren otras opciones. Tengo la opción 4A y la opción 4B. Noten que el orden en el que uno sigue a la clave no es el orden numérico, no es que primero paso del 1 al 2 y del 2 al 3. Sí, bueno, sí, primero el primer par de afirmaciones que voy a considerar es el 1. ¿Sí? Y luego del 1, en función de cómo esté organizado, bueno, veré hacia dónde voy. Por ejemplo, la opción 1A, solo si mi muestra se corresponde con la opción 1A, la única posibilidad es que la planta se corresponda con el género Anthemis. Pero si la planta tiene un receptáculo desnudo, ahí tengo dos opciones, o la 2A o la 2B. Si yo eligiera la 2B, el siguiente par de afirmaciones que tengo que considerar no es el 3, sino es el que está inmediatamente debajo del 2B, que en este caso es el 4, 4A y 4B. ¿Sí? Si mi muestra se corresponde con la 4A, es decir, tiene flores marginales bilabiadas, llegué a un resultado. Si tuviera flores marginales filiformes o desnudas, debería de seguir considerando otras opciones. Entonces, esta manera de identificar plantas, bueno, es lo que denominamos una clave, el identificar una planta mediante una clave de identificación dicotómica, ¿sí? Y es el método más común con el que hasta ahora identificamos plantas. Estas claves las van a encontrar en distintos tratados botánicos, ¿sí? Incluso hay muchas que encuentran disponibles online. Otra manera de identificar plantas es a través de las claves matriciales. Las claves matriciales consisten de la elaboración de matrices de datos en las cuales tenemos caracteres, ¿sí? Y tenemos los taxones. Entonces, para cada carácter se completa en una celda el estado de ese carácter. Entonces, podríamos tener el carácter 1, que podría ser, el tipo de hoja compuesta, ¿sí? Entonces, los distintos taxones vamos a registrar en cada celda el tipo de hoja que tenemos ahí, y lo mismo para los caracteres sucesivos. De manera que al final lo que obtenemos es una matriz de datos donde tenemos toda la información, ¿sí? De cada una de estas plantas. La ventaja de las claves matriciales con respecto a las claves dicotómicas es que para poder utilizarlas no tenemos que seguir ningún orden determinado. En las claves dicotómicas siempre tenemos que empezar con el primer par de preguntas o afirmaciones contrastantes. Y si no tuviéramos ese carácter disponible en nuestra muestra, bueno, ahí se nos enlentece bastante el procedimiento porque tenemos que empezar a considerar las dos opciones por simultáneo. En el caso de las claves matriciales, ¿sí? Basta con colocar una característica y automáticamente se descartan toda una serie de posibilidades, ¿sí? Para mostrarles un poco cómo es que funcionan estas claves, en una de las páginas de nuestro laboratorio, ¿sí? Tenemos justamente unas claves virtuales para las plantas que existen en el Uruguay, ¿sí? Entonces vamos a acceder a esas claves aquí. Entonces tenemos una clave que es para familias de angiospermas en Uruguay. Entonces, en esta clave matricial, bueno, nosotros no estamos viendo la matriz, estamos viendo el resultado final de aplicar los datos de esa matriz, ¿sí? Entonces hay un algoritmo aquí que lo que me presenta es
que las 149 familias de angiospermas que reconocemos en Uruguay, aquí, ¿sí? Por ahora, digamos, todavía no hemos introducido ninguna información en el sistema y aquí tenemos una serie de características que nosotros vamos a ir eligiendo. Aquí abajo nos van a aparecer las características que elegimos y aquí las entidades que se han ido descartando. Entonces, si queremos ver dentro de individuos características que tengan que ver con hojas, por ejemplo, bueno, si yo digo que tengo hojas presentes, ¿sí? Ya descarto a 2 familias que no presentan hojas. Una vez que tengo las hojas presentes, se me abre de nuevo el carácter hoja aquí y me permite elegir otras cosas sobre hoja. Por ejemplo, la filotaxia. Yo puedo decir que mi hoja es opuesta. Y fíjense, solo con haber marcado el carácter hoja opuesta se me descartaron, ¿sí? 85, sumadas a las 2 que tenía anteriormente, 85 familias. O sea que ya de las 149 paso a estar considerando solo 62. Si puedo mirar el tipo de hoja, ¿sí? Y digo que las hojas son bipinnadas, bueno, ahí básicamente que bueno, si aparte del hecho de que las hojas son opuestas, considero el tipo de hoja compuesta y digo que son trifolioladas, ¿sí? Bueno, ahí el número de familias se me reduce a 5. Entonces ven cómo este tipo de clave, ¿sí? Uno puede aproximarse a la identificación de una planta en un orden que depende de la información que tengamos nosotros o de las características que querramos utilizar de alguna manera. Y es muy fácil poder como que construir este tipo de clave, ya que básicamente lo único que hay que hacer es completar una matriz de datos, ¿sí? Para terminar, quiero hablar un poco sobre lo nuevo en cuanto a lo que es la identificación de plantas y qué es la identificación de plantas vía inteligencia artificial a partir de lo que se ha dado a conocer como aprendizaje profundo mediante el uso de redes neuronales convolucionales, ¿sí? Que es básicamente lo que está utilizándose cuando ustedes colocan una palabra en un buscador de Google, por ejemplo, ¿sí? Se está utilizando este tipo de tecnología de alguna manera, ¿sí? Y el uso de las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Ocurre de la siguiente manera. Los sistemas, ¿sí? Se alimentan de una serie de imágenes preidentificadas, ¿sí? Las computadoras analizan esas imágenes, les aplican una serie de filtros y empiezan a ver cuáles son los patrones de píxeles que definen a cada una de esas imágenes. Y luego comparan, ¿sí? Los patrones que encontraron en cada una de esas imágenes que están todas identificadas como que son un auto, por ejemplo, y eso les permite elaborar una serie de características que debe tener una imagen que tenga un auto. Y en función de eso, una vez que se enfrentan a una imagen que no estaba en su biblioteca de imágenes, le hacen el mismo análisis y lo comparan con esos patrones que sí habían observado en todas las imágenes que presentaban autos y nos pueden decir de repente con un 95% de probabilidad que esa imagen que nosotros le estamos colocando es un auto. Bueno, de la misma manera, ¿sí? En la actualidad tenemos digamos, no solo sistemas que nos identifican cualquier cosa, pero dentro de esas cosas están también incluidas las plantas. Y de hecho existen, digamos, varias aplicaciones que ustedes pueden descargar de distintos lugares que, por ejemplo, les permiten identificar plantas. Una de ellas es esta aplicación que se llama LeftSnap, pero hay muchas otras, de manera que ustedes sacan una foto de una planta, ¿sí? Y eso les permite identificarla, ¿sí? Para que estas aplicaciones existan de todas maneras, primero tiene que haber, digamos, esos sistemas, ¿sí? De inteligencia artificial tienen que ser enseñados de alguna manera, ¿sí? De cuáles son las plantas que existen y cómo pueden ser reconocidas. Y eso, ¿sí? Necesariamente, digamos, necesita del campo de la sistemática y de
realizar identificaciones utilizando estas herramientas que les mostré anteriormente, ¿sí? Las claves dicotómicas o las claves matriciales, ¿sí? El estudio de los organismos con mucho detalle, bajo lupa, bajo microscopio, con todos los caracteres que podamos tener a nuestra disposición. Muy bien, entonces con esto ¿sí? Concluimos lo que sería la primera parte de esta aproximación al tema de la sistemática vegetal. En las próximas clases haremos un poco más de énfasis ¿sí? En lo que es el concepto de especie y por último veremos con un poquito más de detalle los temas que tienen que ver con nomenclatura botánica.